Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y como siempre estoy súper emocionada de estar compartiendo con ustedes un nuevo vídeo cargado de chismecito, misterio y por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Porque amigos, hoy tenemos un tema que está que arde. Así es, en este vídeo vamos a desentrañar todos los secretos que rodean a Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y, oh sorpresa, también uno de los más misteriosos. Vamos a sumergirnos en el mundo del amor, las especulaciones y por supuesto, ese amor secreto del que tanto se habla. ¿Quién será la afortunada? ¿Qué está pasando realmente en la vida sentimental de Kerem? Y para rematar la faena, vamos a analizar ese nombre que, según los rumores, podría sorprender y mucho a Hande Erçel, su expareja y compañera de la exitosa serie Love is in the Air. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Pero antes de empezar a revelar todos los detalles, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito. ¿Qué esperan? Suscríbanse ya. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo. Así que ya saben, suscribirse, darle al like y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Ahora sí, prepárense para el chismecito. Comencemos. Empecemos por lo básico, ¿verdad? Kerem Bürsin, un hombre que enamora a primera vista. Su carisma, su talento y su físico, madre mía, han hecho que conquiste el corazón de millones de personas en todo el mundo. Conocido por su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air, la química que tenía con Hande Erçel traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que, por desgracia, no duró tanto como nos hubiera gustado. Pero ay, la vida es así. Después de la ruptura, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las especulaciones sobre la vida amorosa de Kerem no se hicieron esperar. ¿Quién sería la siguiente en robarle el corazón? ¿Volvería a encontrar el amor? Y sobre todo, ¿quién es ese amor secreto que tanto se rumorea? Y es aquí donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de sus estrellas, han estado persiguiendo a Kerem, intentando captar cualquier pista que revele su vida privada. Se ha hablado de encuentros discretos, de salidas nocturnas y de mensajes encriptados en redes sociales. Un verdadero juego de detectives. Pero, ¿quién es esa persona especial? Los rumores han apuntado a varias mujeres. Algunas actrices, algunas modelos e incluso algunas personalidades de la vida pública. Pero hasta ahora, nada ha sido confirmado oficialmente. Kerem, como buen actor, ha mantenido un silencio hermético, alimentando aún más el misterio. Un maestro del suspense. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la discreción con la que Kerem maneja su vida privada. A diferencia de otros famosos, no suele airear sus relaciones en las redes sociales. Prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Algo que por un lado, es de agradecer. Pero por otro nos deja con más ganas de saber. Ahora, vamos a la parte más jugosa, ese nombre que podría sorprender a Hande Erçel. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a que la nueva conquista de Kerem podría ser alguien que, de alguna manera, está conectada con el pasado de Hande o con su entorno. Un bombazo. Se han mencionado nombres, pero prefiero no mencionarlos directamente para no caer en chismes infundados. Lo importante aquí es entender que si esta información es cierta, la noticia podría tener un impacto significativo en la relación entre Kerem y Hande. Recordemos que a pesar de su ruptura, ambos mantienen una relación cordial y profesional, y siempre se han mostrado respeto mutuo. Pero el corazón a veces es impredecible. Imaginemos la situación. Si Kerem estuviera saliendo con alguien cercano a Hande, ¿cómo afectaría esto a su relación? ¿Habría incomodidad? ¿Celos? ¿O por el contrario, sería una señal de madurez y de superación? Un verdadero culebrón. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas son un tema recurrente y siempre generan mucha expectación. Los fans, los medios de comunicación y por supuesto, los propios protagonistas, se ven envueltos en un torbellino de emociones y especulaciones. En el caso de Kerem y Hande la situación es aún más compleja debido al éxito de Love is in the Air.
La serie catapultó a ambos a la fama internacional, y la química que demostraban en pantalla hizo que el público se enamorara de ellos como pareja. Por eso cualquier novedad en sus vidas privadas, por pequeña que sea, genera un gran revuelo. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Segundo, que los rumores sobre su amor secreto son intensos y generan mucha expectación. Y tercero, que ese nombre que podría sorprender a Ande es el ingrediente perfecto para un culebrón. Ahora bien, ¿qué pienso yo? Personalmente creo que Kerem tiene todo el derecho a rehacer su vida y a ser feliz con quien él elija. Después de una ruptura, es normal que cada uno siga su camino y busque la felicidad en otro lugar. Y aunque nos encantara verlos juntos nuevamente, lo importante es que tanto Kerem como Ande estén bien y encuentren el amor verdadero. Lo que sí me parece importante es respetar la privacidad de los famosos y no caer en chismes infundados. Es fácil dejarse llevar por las especulaciones, pero debemos recordar que detrás de cada estrella hay una persona con sentimientos y emociones. Así que amigos, mientras esperamos a que Kerem confirme o desmienta estos rumores, sigamos disfrutando de su trabajo y de su talento. Y por supuesto sigamos atentos a cualquier novedad sobre su vida privada. Porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué nos deparará el futuro. En definitiva, este vídeo ha sido un recorrido por el laberinto del amor secreto de Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y ese nombre que podría sorprender a Ande. Hemos hablado de la discreción de Kerem, de la expectación que genera su vida amorosa y de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de contenido y debatir sobre estos temas. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿A quién creen que se refiere ese nombre misterioso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No sean tímidos. Comenten todo lo que se les ocurra. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen, amigos. El chismecito no termina aquí. Ya hemos analizado lo básico, hemos explorado los rumores y hemos planteado las preguntas clave. Pero como buenos detectives del corazón, necesitamos profundizar un poco más. Porque, seamos sinceros, la curiosidad nos puede. Hablemos un poco más de la magia de Kerem Bürsin, ese hombre que parece tener un imán para las cámaras y para nuestros corazones. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Además de su innegable atractivo físico que hay, no podemos negar, es un factor importante, Kerem tiene una personalidad magnética. Es un hombre que parece seguro de sí mismo, pero a la vez humilde y accesible. Es un actor talentoso que se entrega a sus personajes y eso se nota. Es un hombre que parece tener una gran pasión por su trabajo y por la vida en general. Y por supuesto, es un hombre que ha demostrado ser fiel a sus principios y a sus valores. Esta combinación de factores es lo que lo convierte en una figura tan atractiva y admirada. Y por supuesto, lo que alimenta la curiosidad sobre su vida privada. Queremos saber quién es esa persona que puede hacer que Kerem sonría, que pueda compartir sus sueños y que lo acompañe en sus aventuras. Queremos saber quién es la afortunada que tiene el privilegio de conocer al hombre detrás de la estrella. Y hablando de estrellas, recordemos el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó el mundo entero. La historia de amor entre Serkan y Eda, interpretados por Kerem y Hande, nos hizo reír, llorar y suspirar. La química entre los dos actores era palpable, y el público se enamoró de ellos como pareja. Por eso, cuando anunciaron su relación en la vida real, la noticia fue recibida con alegría y emoción. Parecía que el cuento de hadas de Serkan y Eda se había trasladado a la vida real. Pero, como suele suceder, el amor a veces no es suficiente. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, y el mundo se quedó con el corazón roto. Pero como ya dijimos, la vida sigue.
Y ahora, la pregunta del millón es, ¿quién es la nueva dueña del corazón de Kerem? Los rumores, como siempre, son variados y contradictorios. Se han mencionado nombres de actrices turcas famosas, de modelos internacionales e incluso de personalidades de la televisión. Pero hasta ahora, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada. Lo que sí sabemos es que Kerem es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. No es de los que comparten detalles íntimos en las redes sociales ni de los que se dejan fotografiar a cada momento. Prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Y aunque esto puede frustrar a algunos, también es algo que se agradece. En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, es bueno saber que hay personas que valoran su intimidad y que no están dispuestas a exponerla por completo. Pero volviendo al tema principal, la especulación sobre ese amor secreto sigue creciendo. Y la posibilidad de que la nueva pareja de Kerem esté relacionada con Hande Erçel añade un ingrediente extra de intriga. ¿Cómo sería la reacción de Hande si se enterara de que Kerem está saliendo con alguien de su círculo cercano? ¿Habría celos? ¿Incomodidad? ¿O por el contrario, sería una señal de madurez y de superación? Es difícil saberlo. Lo único cierto es que la noticia, si se confirma, generaría un gran revuelo. Los fans de Love is in the Air estarían divididos. Algunos apoyarían a Kerem y le desearían lo mejor. Otros podrían sentirse decepcionados o traicionados. Y por supuesto, los medios de comunicación estarían al acecho buscando cualquier detalle, cualquier pista, cualquier señal que les permita desentrañar el misterio. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, los simples mortales? Podemos seguir disfrutando del trabajo de Kerem, admirando su talento y su carisma. Podemos respetar su privacidad y no caer en especulaciones infundadas. Y por supuesto podemos seguir soñando con ese final feliz que todos deseamos. Porque al final del día, lo importante es que Kerem sea feliz. Que encuentre el amor verdadero y que pueda disfrutar de la vida al máximo. Y si ese amor resulta ser alguien cercano a Hande, pues bien por él. Lo importante es que ambos estén bien, que se respeten y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y hablando de seguir adelante, recordemos que Hande también está rehaciendo su vida. Actualmente se encuentra en una relación con Hakan Sabank, y parece estar muy feliz. Ambos han demostrado ser muy discretos con su relación, pero se les ha visto juntos en varias ocasiones. Han compartido fotos y vídeos en redes sociales, y se les ve muy enamorados. En definitiva, la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio, pero un misterio que nos encanta desentrañar. Los rumores sobre su amor secreto son intensos y generan mucha expectación. Y ese nombre que podría sorprender a Hande es el ingrediente perfecto para un culebrón. Y ahora, me gustaría hacerles una pregunta más. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Creen que podrían reconciliarse en algún momento? ¿O por el contrario, creen que su historia de amor ya ha terminado para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No sean tímidos. Comenten todo lo que se les ocurra. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de seguir investigando. El chismecito nunca descansa.